habitan al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Y el verso 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dejamos hasta allí la lectura. Bueno, el día de ayer teníamos un tema muy interesante y es que el creyente, a veces nosotros nos confundimos y leemos la palabra de Dios y no la entendemos, no entendemos cuál es el propósito de la palabra y cuáles son las promesas que son para nosotros. Hay promesas en el Antiguo Testamento que fueron dadas al pueblo de Israel. El Salmo capítulo 91, precisamente es una de esas promesas. Este salmo está cargado, claro que es como cuando usted se sienta a comer un plato, hermano, y eso tiene de todo. Y lo mejor es que todo lo que tiene allí es de alimento. Es algo precioso. Este capítulo es una tremenda bendición. Y les decía, y son promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel. Ellos vivían en constantes batallas, tenían que salir a la guerra, la condición, o sea, el tiempo en el que ellos vivieron, era un tiempo de mucho peligro. Era, bueno, la situación allí a nivel político, pudiéramos decir, era bastante compleja. Pero Dios les prometía a ellos el guardarlos. Y esa era una de las cosas que Dios hacía con el pueblo de Israel. Incluso cuando ellos salían a la guerra, Dios hasta peleaba por ellos. Sí, Dios mismo se encargaba de pelear y Dios mismo se encargaba de enfrentarse a los enemigos. Ahora usted imagina al ser humano enfrentándose en una guerra contra Dios. O sea, ellos peleaban contra el pueblo de Israel, pero realmente el que salía a defenderlos era Dios. Entonces, imagínese usted cuán perdido está el ser humano peleando con Dios. Entonces, Dios les prometía a ellos esa protección. Las promesas para el pueblo de Israel eran de bendición económica, material, bueno, todo lo material allí. Dios había hecho este tipo de promesas. Nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, debemos entender, porque hermano, a veces allí es donde vienen los conflictos, de que creemos de que Dios no cumple la palabra. Nos enojamos con Dios. Bueno, vea, es curioso eso. O sea, la persona se enoja. Haga de cuenta como el estudiante que se matriculó en un colegio y el día que le hicieron un examen, él se enojó porque se lo hicieron. Y entonces alguien dice, pero ¿por qué se enoja si eso hace parte del estar allí? Precisamente sí, o sea, eso estaba incluido en el paquete. Nosotros en el Evangelio tenemos una cantidad de situaciones que sabemos que van a venir contra nosotros, que se van a presentar, pero a nosotros no se nos ha mentido, ¿sí? El Señor Jesús nos ha hablado de manera abierta para que nosotros entendamos el Evangelio. Y como decía el texto que leíamos ayer de la carta del apóstol Pedro, decía, para que no veamos como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. O sea, él dice, ese fuego de prueba, dice, no lo vea como algo extraño, no lo vea como algo que no debería de estar allí, ¿sí ve? No, pues que eso hace parte precisamente de lo que es el ser cristiano.
Pero el creyente muchas veces se va para el Antiguo Testamento y toma todas las promesas del Antiguo Testamento y las toma para sí y quiere que se le apliquen en su vida de la misma manera que se aplicó para ellos. Pero hermano, así no es, así está interpretando mal. Y entonces por eso cuando le viene la prueba, usted ve que incluso el Señor por allí, él cuenta una parábola y en esa parábola muestra precisamente acerca de ello. En la parábola del sembrador muestra que hay algunos que cuando viene la prueba o cuando viene la persecución, cualquiera de las dos, o sea, ya sea la prueba o ya sea la persecución por causa del Señor, entonces ahí se secó, hasta ahí fue la vida espiritual. Y entonces uno dice, pero entonces ¿en qué era que estaba? O sea, ¿qué era lo que él decía? ¿En qué era que él creía? Porque hay gente que dice, hermano, no es que yo era un hombre muy fiel a Dios, yo era muy creyente y yo, hermano, y consagrado y todo, pero me llegó esta situación y ya no pude continuar. Y esa carga fue demasiado fuerte para mí y no la pude soportar. Entonces, ahí viene la pregunta, entonces, ¿usted qué era lo que creía? ¿Sí? O sea, ¿usted creía en un Dios que le iba a, no sé, a hacer que todo, a allanarle todo el camino para usted? No, eso no fue lo que el Señor prometió. Él le dijo a los discípulos, les dijo, vea, en el mundo tendréis aflicción. Así le dijo el Señor a los discípulos, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso no fue un versículo más allí de la Biblia, sino que fue algo que ellos lo vivieron, ahí sí como se dice, en carne propia. Ellos mismos lo experimentaron, cuando los azotaron, cuando los golpearon, cuando incluso a algunos de ellos hasta les quitaron la vida. Léalo allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mire cuál fue el final de Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Un hombre fiel, un hombre consagrado, un hombre lleno de Dios. Y el otro dice, pero ¿y cómo así que yo pensé que a un hombre así el final de su vida iba a ser un final en gloria, un final de bendición y quién sabe, y no, pues a nivel material, digámoslo. Pero usted va y se queda viendo a Esteban, que dice la Biblia que fue apedreado, que incluso mientras predicaba, algunos han muerto predicando, pero porque le dio por ahí un infarto. Y el otro se pone contento, ay, gracias a Dios, vea, murió sirviéndole a Dios. Bueno, pues es que así creo que no es tan grave, pero imagínese usted a alguien sirviéndole, predicando la palabra y otro apedreándole, o sea, es algo grave. Pero fue lo que el Señor les dijo. Les dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo en algún momento hace el recuento de cuántas veces había sido azotado incluso con varas. O sea, y hermano, y estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, incluso en algún momento, alguna vez leí algo que me llamó mucho la atención. Alguien decía que usted podía, tal vez donde usted pudiera regresarse en el tiempo y usted llegar y encontrar en un calabozo a un prisionero y usted verlo ahí golpeado, maltratado, herido, usted verlo ahí humillado, reducido a nada, la gente lo menospreciaba, se burlaba de él. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre, o sea, mire, trasládese al tiempo allá y mire a ese hombre arruinado, digámoslo así, en miseria? ¿Y quién se iba a imaginar que un hombre como él fuera a ser de tanta bendición para la iglesia? Nosotros hablamos del apóstol Pablo y es como si estuviéramos hablando de un hombre, no sé, hablemos de como un gran escritor que estaba en su oficina todo el tiempo escribiendo y de pronto con buenos... No, ese humillado, ese que estaba en la cárcel.
O sea, yo creo que donde usted se pasara ese tiempo, usted lo miraría y hasta usted diría, ¿quién es este? Y que va a escribir carta y que sus cartas, o escribió carta y que sus cartas van a tener alguna relevancia. Pues que mire, un prisionero. O sea, haga de cuenta usted hoy en día ir a una cárcel y de pronto pensar que allá en esa cárcel va a salir alguien que incluso que estando allí, porque el apóstol hasta hubo cartas que la escribió de la cárcel, que de allí él pudiera llegar a ser de tanta bendición. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, ellos también se enfermaban, ellos también tenían problemas, ellos tenían dificultades como cualquier otro. Entonces, pero ¿de qué se trata entonces la protección de Dios para nosotros? Por eso fue que le cité la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo número 8. Vuelvo y le leo desde el verso 28, porque pues para que usted entienda de qué era que estábamos mirando allí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ahora en el Evangelio, al creyente, al que ama a Dios, escuche eso porque esa es la palabra de Dios, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún lo más doloroso, aún que le robaron, aún que de pronto perdió algo muy valioso, todo, hermano. A los que aman a Dios, o sea, el que ama a Dios, porque por eso aquí lo trascendental es esto. Cuando una persona ama verdaderamente a Dios y lo ama por encima de todas las cosas, hermano, no hay nada. Escúcheme eso, no hay nada que le pueda hacer tropezar en su fe. ¿Sí? Yo debo de entender que yo a Dios debo de amarlo por encima incluso de mi propia vida. Eso yo lo debo de saber. Que yo debo de amar a Dios por encima de mi esposa. Hermano Jairo, usted no la ama, yo la amo. Pero a Dios yo lo debo de amar por encima de ella, por encima de mis hijos, hermano, por encima de todo lo demás. O sea, Dios debe de estar por encima. ¿Sí? Entonces dice, y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted qué tanto ama a Dios? ¿Qué tanto? Usted dice, hermano, con todo mi corazón, yo vivo enamorado de Dios. Bueno, ese amor, lo bueno es que usted lo puede medir. Hermano Jairo, ¿yo puedo medir el amor de Dios? Sí, usted puede medir el amor de Dios en su vida. ¿Por qué razón? Porque ahí, cuando vienen las pruebas, es cuando usted se da cuenta qué tanto usted ama a Dios. Hay gente que se aparta por el dinero. Hay gente que se aparta a Dios por una mujer, por un hombre. Hay gente que se aparta de Dios por los hijos. Hay gente que se aparta de Dios por los padres. O sea, hay gente que deja a Dios. Y hermano, y de pronto había alguien que era fiel en esto. Y él sacaba pecho. Decía, vea, a mí el dinero no me interesa. Y él no tenía problemas. Si tenía que ofrendar, ofrendaba. Si tenía que diezmar, diezmaba. A él eso ni le dolía. Porque todo para Dios. O sea, él dice, es que yo amo a Dios. ¿Usted por qué lo hace? Porque lo obliga. No, yo lo amo. Pero sabe que ese amor, bueno, de pronto ama a Dios más que al dinero. Pero la pregunta, ¿y lo ama más que a la familia? ¿Y lo ama más que a la esposa? ¿Y lo ama más que a los hijos? ¿Sí ven? ¿Cuántos hay que de pronto cuando vieron su hijo enfermo y vieron que Dios no se lo sanó, hasta se fueron a consultar el espiritista, el brujo allá, para que se lo sanara?
¿Usted no lo cree? Bueno, no debería de ser así, me imagino, ¿cierto? Eso no debe ser así. Pero no será que alguien por ahí, alguien me estará escuchando y sabe que de pronto la mujer se le fue y el otro le pasó un volante, le dijo, vea, mire acá, esta señora, aquí dice que es capaz de recuperarle, oiga, y ese que supuestamente amaba a Dios, realmente terminó haciendo cosas que no debía. ¿Sí? Entonces, el que ama a Dios por encima de todas las cosas, hermano, la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, más bien esas situaciones de prueba le ayudan a bien a su vida. O sea, le hacen bien a la vida espiritual. Por eso decía que hay algunos que el diablo, él se rasca la cabeza. Sí, el diablo se rasca la cabeza y dice, yo no sé si mandarle problema o no, porque él entre más problemas tiene, más se acerca a Dios. Y entonces, y entre más, entonces, y a veces el diablo dice, bueno, va a hacer que le aparezca platica por allí, y le pone platica en el camino, a ver si la plata lo aparta de Dios. Y no, y antes más le sirve a Dios. Y el diablo, no sé, si le doy, le sirve a Dios. Si le quito, le sirve, como que con este es complicado. Todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Y dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pásenme porque no nunca terminamos allí. Dije, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31. Ya yo he leído estos textos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden lo que les decía del pueblo de Israel, que hasta Dios terminaba peleando por ellos. Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo? Hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, hay una promesa en Dios para nosotros. No solamente es de perdonar nuestros pecados, no, Señor. Hay una gloria, dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo tengo que tener esa seguridad, hermano. Por eso vale la pena servirle a Dios. Por eso es un deleite, por eso es una bendición poder servirle a Dios. Porque sabemos de que hay una recompensa. Verso 33. Hace la pregunta, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. O sea, Dios justifica. Mientras que alguien tal vez trate de señalar, porque lo he dicho, errores, defectos, faltas, hermano, ¿quién no las tiene? Usted se pone a buscar faltas en los demás, pues las va a encontrar. En mí las va a encontrar. En usted tal vez no las encuentre, porque a veces uno se le dificulta verse a sí mismo. Pero hermano, todos las tenemos. Sin embargo, dice, Dios es el que justifica. Verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió. Dice, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y dice, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesús, Él está de nuestra parte. Por eso alguien decía, cuando usted tiene dificultades, cuando usted tiene problemas, el Señor está ahí de parte suya, animándolo. A ver, Jairo, siga adelante. Usted que está ahí conectado, siga adelante, no se quede, hágale, lo espero en la meta, hágale, ya casi llega, no se preocupe. Dice el verso 35, aquí es donde quiero llegar. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, decía, la protección de Dios tiene que ver con mi vida espiritual. Mi hermano, que no importa lo que venga, y usted puede ya empezar a ver una lista,
que menciona el apóstol Pablo. Pero la protección de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa protección de Dios es para librarnos de que no haya nada ni haya nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Sí ve? Entonces ya no se trata de que no me van a quitar la cartera, que no me van a robar acá, que no, ya no se trata de eso. ¿Sí ve? Ya no se trata de que no va a venir la enfermedad. No, la enfermedad llega, el problema llega, la aflicción llega. Mire la lista que hace allí el apóstol Pablo, y dice, vea, tribulación. ¿Cuántos han vivido situaciones de tribulación que los han atribulado? Estos días, precisamente, el pastor Darío Zuleta nos estaba hablando y nos está hablando acerca de esas tribulaciones. ¿Qué son esas tribulaciones? Hermano, son situaciones, problemas que llegan a nuestra vida. Situaciones graves, ¿cierto? Como el tener problemas financieros, el cómo proveer para la familia. Hay mensajes que aquí a veces me llegan, hermano Jairo, ¿no? Ayúdeme a orar, económicamente estoy muy mal. Hay gente que a veces coloca ahí en los comentarios, hermano Jairo, vea, no sé cómo voy a salir de esta situación. Si Dios no me ayuda, yo no sé, ya la persona se siente como que se hundió en el lodo, como dice el salmista. Pero entonces el apóstol pregunta, dice, ¿será que la tribulación? Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Entonces dice, tribulación, o sea, ¿será que esa tribulación te va a separar de Dios al punto de que dice, bueno, como no tengo más opción, entonces voy a dejar a Dios, voy a renunciar a los principios que Dios me ha dado a través de la palabra? Tribulación, o dice, o angustia. Y sabe que esa angustia, hermano, yo creo que también llega a la vida. Hay hermanos angustiados, tal vez cuando ven algún familiar enfermo, o cuando incluso ellos mismos se ven enfermos, cuando ven que esa dificultad con ese adolescente, o ven esa situación allí con el esposo, que de pronto algo está pasando allí en la relación. Pero hermano, la protección de Dios se da de que aunque venga la tribulación, o aunque venga la angustia, o aunque venga la persecución, porque llegan estas situaciones, pero hermano, esa tribulación, esa angustia, esa persecución, o esa hambre, o esa desnudez, o ese peligro, o esa espada, dice, eso no nos va a separar del amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, la protección, ¿dónde está? Mi hermano, que aunque con tribulaciones, con angustias, con problemas, con enfermedades, con persecuciones, aún a nivel de la iglesia, aún dentro de la misma iglesia, pero el creyente que está allí bajo ese abrigo del Altísimo, hermano, a él no lo logra separar el problema. No lo hace que se separe de Dios. ¿Sí? Por eso es que es absurdo pensar de que si Dios no me guarda, entonces si no me da salud, si a nivel financiero no me ayuda, entonces yo me voy a separar de Dios. Porque no, hermano, mi vida Dios la guarda, mi vida espiritual, Dios se encarga de guardarla. Y ellos allí con tribulaciones. Y el apóstol Pablo, él no decía, yo he estado como un yo-yo ahí, que cuando llega el problema, pues me aparto de Dios, cuando llegan los azotes, me aparto de Dios, y luego me reconcilio. No, él se mantiene firme,
hermano, no importa la situación. ¿Por qué razón? Porque su confianza la tiene puesta en Dios. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el verso 37, usted aquí ya le gusta mucho porque dice, antes, o sea, contrario a ello, antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. En esa tribulación, en esa persecución, en esa hambre, en eso, dice, somos más que vencedores. O sea, no solo vencedores, no, más que vencedores. ¿Por qué razón? Porque no solamente es capaz de soportar la prueba, soportar el dolor, la aflicción, sino que a más de ello, más bien, Él se levanta y eso le acerca más a Dios, le fortalece más, le hace crecer más en su vida cristiana. Por eso es que dice, le ayudan a bien. O sea, porque en vez de debilitarlo, más lo fortaleció. Alabanzas al Señor. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dice, por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria nuestra sobre todos estos problemas. Usted dice, hermano Jairo, pero es que yo tengo la tribulación, pero no sé cómo superar. No sé cómo ser vencedor. Y el apóstol dice, es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, el Señor es el que nos hace vencedores. Por eso es que les decía en un principio, el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el creyente para poder ser vencedor necesita estar unido. Pero lo que el diablo busca, ¿qué es, hermano? Desunirlo. No vuelva a la iglesia, ya no ore más, ya no lea más la palabra, ya no escuche más el devocional. Vea que usted entre más se acerca a Dios, más problemas, pues más se mete en Dios. Porque la victoria, vamos a tener un día que testificar y decir que no fuimos nosotros, porque no teníamos las fuerzas, porque sabíamos que no podíamos, pero que fue Dios el que nos dio la victoria y la gloria será para Dios. Entonces dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio, me encanta esa palabra, por medio de aquel que nos amó. Y para que terminemos, dice, por lo cual, dice, estoy seguro. O sea, me encanta la confianza que expresa aquí el salmista, el apóstol, perdón. Dice, por lo cual estoy seguro. O sea, aquí no tengo duda alguna. Aquí no estoy de pronto pensando que tal vez Dios me vaya a dejar en el camino y que no vaya a poder llegar a la meta. No, yo estoy seguro de que ni la muerte, escuche eso, ni la muerte, estaba pensando, a uno la muerte, ¿cómo pudiera separarlo? Se murió. No, pero es que hay algunos que de pronto, bueno, la pérdida de algún ser querido. Pero hay otros que se tienen que enfrentar a su propia muerte, donde el médico les dice, a usted le quedan tantos días de vida y es que no hay nada que hacer. ¿Cómo así, doctor? 3 meses, sí señor, 3 meses, ya es lo último, no hay más, la ciencia no puede hacer nada. Y la pregunta, ¿y qué va a hacer? ¿Se va a soltar de la mano de Dios? ¿Se va a olvidar de Dios? ¿Va a decir como el profeta, no me acordaré más de él? No, lo contrario, más se aferró a Dios. Pues, me va a encontrar con el Señor, pues me voy a preparar. Antes me han dado la bendición de saber que voy a partir a la eternidad. Ya sé. Hay muchos que no lo saben, y cuando la persona no lo sabe, pues vive como despreocupado.
La muerte lo toma por sorpresa. El otro dice, no, al menos yo ya sé que me voy a morir, pero esto me da tiempo para acercarme a Dios, me da tiempo para servirle a Dios. Hacer lo que me encanta hacer, servirle. Y él dice, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, pero dice ni la vida. Bueno, Jairo, la vida me va a separar. Hermano, hay personas que miran la vida y ven el mundo y ven los placeres. Oiga, y se sienten atraídos. Yo les contaba a ustedes de una joven que ella de 15 años le dijo a la mamá, mamá, yo estoy muy joven, yo tengo 15 años, yo me voy a apartar de Dios y voy a ir y voy a disfrutar del mundo. Y le dijo mi mamá, y cuando ya disfrute, dijo, yo sé que el evangelio es la verdad, pero cuando ya disfrute, entonces voy a volver. Y algunos miran eso, miran el mundo, miran la vida, y la vida terminó apartándole de Dios. Pero el que ama a Dios, porque todo esto nace en que, y sabemos que a los que aman a Dios, el que ama a Dios, hermano, él entiende de que el mundo es pasajero. La vida, todo lo de esta vida es pasajero, es temporal. La joven a los 15 días perdió la vida en una fiesta. Hermano, y ella pensó que iba a disfrutar, que el mundo tenía cosas muy buenas para ella. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Hermano, uno ve personas que supuestamente que se me apareció un ángel de Dios. Y no, hermano, la palabra es muy clara. La doctrina ya ha sido dada. Esto no se cambia. Esto no lo cambian ni los ángeles. Nadie lo puede cambiar. Terminemos porque me acabó el tiempo. Acabé de mirar, me pasé 5 minutos. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y el verso 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la protección? Ay, hermano, es que yo leo el Salmo para que no me roben el bolso. Hermano, la protección que tiene el creyente es mayor. Esto es más serio. Esto es más serio que a que le roben el celular. Hermano, hay gente que se aparta de Dios porque le robaron el celular. Usted no lo crea, no lo crea. Pero hermano, esto es más serio. Hermano, la protección, el que ama a Dios, el que está allí, ¿cómo es que dice? El que habita al abrigo del Altísimo, el que viene y se mete allá en la presencia de Dios. Mi hermano, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la protección que usted y yo necesitamos en la vida. Más que otra cosa, necesitamos que el Señor nos ayude a que nada nos separe del amor de Dios.